En el camino del autoconocimiento, preguntarnos quiénes somos tarde o temprano nos lleva a preguntarnos de dónde venimos. Y así a buscar conocer más sobre nuestro origen. La astrología, a través del conocimiento de la carta natal, nos permite ahondar en esta cuestión con gran profundidad y trascendencia. Hoy vamos a hablar de la herencia y el karma familiar en la carta natal. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bueno, muy bien, Lucía. Vamos a comenzar este video sobre un tema que nos pareció muy interesante, la astrología, cómo es la relación de las cartas natales de las distintas personas integrantes de una familia, de una familia humana. Nosotros sabemos que tenemos dos orígenes y vamos a hablar un poco de eso. Esto tradicionalmente aparecía representado muchas veces en mitos o leyendas como el ser humano representado como un árbol invertido, sí, ¿no? Donde una parte de, digamos, el árbol en su posición natural son las raíces que están ancladas en la tierra y que representarían esa herencia que nosotros como seres humanos tenemos de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros padres, ¿no? Una herencia que tiene que ver con lo genético, vamos a ir hablando en parte de eso, pero también, lógicamente, como árboles invertidos, como decía recién, también podemos pensar que nuestro origen es celestial, ¿no? Y que hay una parte de nosotros que no tiene que ver con lo físico o con lo genético, sino con lo psíquico, con el alma, sí, y que viene de otro lado. Bueno, la carta astral viene de los astros, ¿no? Totalmente. Entonces, desde esta perspectiva, lógicamente, la astrología tiene una base metafísica. Estamos hablando de energías, de la ciencia de las energías, y hay un componente aquí que no podemos dejar de mencionar. Pero claro, cuando hablamos de un grupo familiar, muchas veces a la hora de ponernos a estudiar las cartas, es impresionante cómo podemos empezar a encontrar patrones que se repiten, puntos de contacto muy fuertes, que no siempre son iguales, pero que nos hablan del tipo de vínculos o del tipo de herencia o del tipo de karma que puede haber en el seno de una familia. Sí, tal cual. Vamos a ir viendo este tipo de relaciones, pero desde otro lugar, ¿no? No pensarlo tanto como una causa y efecto, claro, porque en esta búsqueda de querer conocernos más y ir a nuestro origen, decimos, bueno, ¿mi origen cuál es? Mis padres. Inmediatamente pensamos eso, ¿no? Y sus formas de ser, y sus personalidades, y sus vidas. ¿Y es eso causa de cómo soy yo? ¿Es la causa determinante? Bueno, la astrología acá nos viene a abrir otro mundo de respuestas, ¿no? En ese sentido. Totalmente, ¿no? Así que, como decían en muchas tradiciones, y podemos poner la imagen de Yogananda, sí, un maestro de la India, él hablaba de que los seres nacemos, un niño nace el día y a la hora en que los rayos celestes están en armonía con su karma individual, sí, ¿no? Hablamos en un video hace un tiempo sobre qué es el karma, y el karma no tiene que ver con algo negativo, como muchas veces se toma en Occidente de una manera equivocada. El karma es la ley de acción y reacción, es una ley impersonal, y desde este punto de vista, entonces, como dice Yogananda en ese libro que ahí ponemos para que sepan de dónde sacamos la cita y que puedan buscar la información, porque hay un capítulo muy lindo dedicado a la astrología ahí, saber que nuestro nacimiento no es producto del azar, no es producto de la casualidad, sino que hay un destino y por algo nacemos en una familia determinada, claro, ¿no? Es decir, hay un aprendizaje que los seres humanos venimos a realizar en la escuela de la vida y nos sincronizamos con las condiciones que, desde el punto de vista kármico, tenemos que aprender, que realizar, que experimentar. Y bueno, eso incluye tantos los aspectos favorables, las condiciones favorables, como las condiciones de pronto adversas con las que nos podemos encontrar o los desafíos con los que nos podemos encontrar en una vida. Había un relato en el antiguo Egipto, ¿no?, acerca de cómo funciona esta ley del karma, sí, que está entonces por detrás de lo que después hace que nazcamos en un momento determinado, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que determina que nosotros, como desde el punto de vista de estos sistemas, de la astrología y de la psicología, somos seres en esencia metafísicos? O sea, nuestra esencia no es física, sino que el cuerpo físico se considera un vehículo, ¿no? Un vehículo muy importante que hay que cuidar, que hay que atender, pero que no es lo único
y digamos, deificar al cuerpo, que es parte de esta cuestión del materialismo, ha traído consecuencias muy negativas, ¿no? Lo mismo como no considerar la naturaleza energética o la conciencia de nuestro planeta, también ha traído muchos problemas, ¿no? Y bueno, uno de los pueblos por definición que tenían en cuenta la metafísica y la astrología que nosotros usamos eran los egipcios, y hay un relato mitológico que nos pareció muy lindo, que es la balanza de Anubis, ¿no? Donde se cuenta, ahí vemos una parte, una imagen de una de las representaciones que aparecen en jeroglíficos, donde después del proceso de dejar este plano, de la muerte, cuando el ser pasa al mundo metafísico, según estas creencias, se hace una especie de juicio de balanza, donde se ponen en dos platillos, digamos, se contrapesan, ¿no? Los aspectos favorables, los aprendizajes, los aciertos y los desaciertos, podríamos decir, y en base a eso se hace una síntesis kármica y se programa la siguiente encarnación, ¿no? Independientemente de que ustedes crean en la reencarnación o no, no importa si... pienso que es importante poder remontarse a que hay otras concepciones y a que la astrología toma mucho más sentido y mucho más significado a la luz de estas tradiciones espirituales, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso lo dejamos como dato para que puedan seguir investigando. Pero esto significa de que nuestro nacimiento no es producto del azar ni de la casualidad. Claro, que hay un sentido. Hay un sentido. ¿Por qué me topo con determinadas experiencias? Y claro, y la pregunta siguiente sería, ¿qué es lo que tengo que aprender? Porque también puede suceder, tanto en lo personal como en temas familiares, que cuando uno no aprende de una experiencia, tiende a repetir una y otra vez las mismas pruebas, los mismos exámenes como en la escuela, ¿no? Cuando no pasamos de grado y se nos aparece una y otra vez la misma materia, ¿no? Hasta que aprendemos. Bueno, así como la carta nos muestra qué es lo que venimos a realizar, también nos muestra como lo que traemos al momento de nacimiento, ¿no? Y por eso ya hay ciertas experiencias que se van dando ya desde el comienzo de nuestra vida, desde el día 1, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con parte del título del video, que es la herencia que traemos, ¿no? Y acá lo que vos mencionabas al principio, estas dos raíces, estos dos orígenes del ser humano, donde podemos hablar entonces de una herencia que es llamada la herencia filogenética, ¿no? Que es la herencia física, biológica, heredamos una forma física humana de por sí, nuestra anatomía humana, y luego obviamente físicamente nos podemos parecer en mayor o menor medida a nuestros padres, hermanos, abuelos, ¿no? Es decir, obviamente hay una herencia en común a nivel físico, ¿no? Genético. Pero después podemos hablar también de la herencia de nuestro ser espiritual, de nuestro ser psicológico, que encarna en un momento determinado, en un grupo determinado, como hablábamos, con una finalidad de conciencia. Es llamada la herencia ontogenética, ¿no? O la herencia psíquica, que ahí es donde encontramos estas características propias de nuestra personalidad que se pueden ir o no desarrollando. Después también depende, hay un libre albedrío, hay una libertad, ¿no? Que vamos ejecutando en nuestra vida según nuestra conciencia. Exacto. Bueno, varias cosas de lo que dijiste, ¿no? Muy interesante. Ontogenético viene de ontos. La palabra ontos es el ser, ¿no? En la filosofía es el ser. Entonces, decimos que hay una herencia de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo físico, y hay una herencia de nuestro ser que tiene que ver con lo que nosotros venimos aprendiendo en la escuela de la vida, ¿no? Entonces, eso como para tener en cuenta. Incluso, y vos decías recién, no es algo determinista, ¿no? Hay un libre albedrío. Incluso en lo genético, hoy en día ya se habla de la epigenética, temas que están estudiando mucho en las ramas, digamos, no materialistas de las biologías, de las neurociencias, en parte impulsadas en gran parte por el trabajo del Dalai Lama y del budismo en comunicación con muchos científicos de Occidente, donde hablan de que los genes condicionan, pero que no determinan totalmente, que hay muchas condiciones que no están, digamos, programadas, si no seríamos máquinas. Claro. Si no seríamos meras computadoras donde uno carga en el sistema la información y tiene eso y no tiene nada más y no tiene ninguna capacidad de hacer nada creativo ni nada diferente. Y todas copias, ¿no? Que se irían repitiendo en una secuencia igual. Totalmente, ¿no? Así que es importante poder remontarnos a otros orígenes, no quedarnos con visiones tan limitantes de quiénes somos y de qué es lo que venimos a hacer. Entonces, cuando vamos a ver nuestra carta natal
es buscar esto, ¿no? Es ver quién vengo siendo, de dónde vengo, y también en parte, hoy focalizándonos en temas que tienen que ver con nuestros orígenes, poder empezar a indagar en temas que tienen que ver de pronto con la familia. Hay indicadores en la carta natal que nos van a hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con casas determinadas, con planetas determinadas de nuestra carta natal, que nos van a dar mucha información sobre esto. Totalmente. Bueno, como parte del estudio de la carta, ¿no? Lo fundamental es ir viendo, por ejemplo, posiciones de ciertos planetas, como lo es, por ejemplo, la luna. Tradicionalmente la luna se relaciona con la figura de la madre, con la familia en general, pero con la madre en particular, ¿no? O también figuras que hacen ese rol en la infancia, ¿no? Porque acá estamos hablando de que cada uno de los planetas en la carta natal representa un arquetipo, una experiencia de aprendizaje que después se puede ir dando en diferentes niveles. Claro, la luna es la función de la protección, ¿no? Y podemos encontrar, bueno, obviamente inmediatamente protección apenas nacemos, ¿quién lo representa? Nuestra madre, ¿no? O una figura que reemplaza ese rol, pero después podemos ir hablando en otros planos, nuestra madre patria, por ejemplo, también para algunos en otra época representaba eso más conscientemente. Por supuesto, o sea, no estamos hablando acá nada más en un sentido biológico, sino porque, digamos, hay casos donde, digamos, los niños son dados en adopción, no conocen a sus padres biológicos, eso no sería un impedimento, porque hay una persona que va a representar ese rol, como hablábamos, que es la luna, que es lo nutricio, que tiene que ver con el mundo del sentir, que tiene que ver con la búsqueda de nutrirnos en distintos niveles, no solo a nivel del alimento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestra luna en nuestra carta natal nos va a mostrar en parte cómo es nuestra relación con esa imago, con ese arquetipo de lo materno en nuestra vida, que puede representarlo otra persona, no necesariamente la madre biológica. Y también en parte muchas veces deja traslucir características de la persona que ejerce ese rol. No solo cómo nosotros la vemos, sino cómo es. Es una persona enérgica, independiente, es una persona muy protectora, es una persona muy dura, que expresa poco sus sentimientos. Así que hay muchas cosas que podemos empezar a descubrir de esto, que nos puede aclarar. Y así como hablamos de la luna, podemos hablar de Saturno como contrapeso, que representaría aspectos del arquetipo, digamos, paterno, ¿no? Y astrológicamente esto tiene mucho sentido, porque Saturno es... en la mitología era Cronos, era el dios del tiempo, pero tenía que ver también con los límites, con el orden, con la estructura, con la ley, con la capacidad para sostener algo, ¿no? Con la capacidad para dar protección. Entonces también podemos dejar traslucir cuestiones de nuestra relación con nuestro padre en la posición de Saturno en nuestra carta natal. Tal cual. Que una forma interesante, me parece, de verlo es decir, bueno, nos muestran los primeros años de nuestra vida en relación a estos vínculos que, como vos decías, misteriosamente podemos ver esas conexiones entre nuestra carta natal y aspectos de cómo son, ¿no? Las personas con las que nos relacionamos, pero nos muestra en cierto modo, bueno, hasta dónde hemos llegado en el aprendizaje de el arquetipo de la luna, en el aprendizaje del arquetipo de Saturno. Y después, a lo largo de nuestra vida, podemos ir continuando en tomar más conciencia. Saturno, por ejemplo, es la responsabilidad, es la estructura, la autoridad. Bueno, ¿qué voy aprendiendo a lo largo de la vida en relación a eso? Y no necesariamente quedarme con eso estricto de los primeros años, ¿no? Totalmente, totalmente, porque después me voy a encontrar, como vos decías recién, ¿no? O sea, con Saturno, con mi Saturno y con mi Luna en distintas situaciones otros lugares de vida, ¿no? Claro. Por eso hablábamos de que no tenemos que buscar estos datos, porque a veces hay enfoques, digamos, psicológicos y demás, donde ponen demasiado énfasis en esto de los orígenes, de la historia familiar, y terminan como empantanándose en esa búsqueda de encontrar respuestas allí, olvidando que en realidad como seres humanos tenemos también una naturaleza previa, que hay un sentido en esas experiencias y que hay una finalidad, que esto es lo más importante, ¿no? Porque también hay que borrar la historia personal, algo que le enseña a don Juana Castaneda, ¿no? Digamos, no quedar empantanados en eso. Si los genes ni siquiera nos condicionan de manera absoluta, mucho menos debería ser la
las cuestiones que tienen que ver con los aprendizajes psicológicos, porque somos seres psicológicos y así como traemos un karma que tiene que ver con experiencia del pasado, también en cada momento del tiempo, ahora en el presente, estamos construyendo nuestro karma presente y futuro, ¿no? Así que el poder está en cada uno de nosotros. Cuanto más conocimiento tengamos de nosotros mismos y de la naturaleza de la vida, más libertad vamos a poder tener para actuar, ¿no? De la manera contraria, los condicionantes van a ser mucho más fuertes. Claro, totalmente. Bueno, y hay otros factores. La casa cuarta, por ejemplo, en astrología, es la casa del hogar materno-paterno. Tiene que ver con las raíces y tiene que ver con los orígenes. Ahora en la segunda parte del video vamos a ver ejemplos contundentes de esto, de una familia muy conocida por todos, donde aparecieron muchos temas, ¿no? Porque podríamos decir, Lu, que hay distintos tipos de interacciones, o sea, hay herencias o interacciones más positivas entre las personas integrantes de la familia, y en esto podemos incluir también tíos, abuelos, etcétera, porque hay todo un árbol familiar. Un grupo familiar. No venimos encarnando individualmente, sino hay grupos o hay... Jung también hablaba de un inconsciente familiar que está interconectado, pero también hay interacciones más neutras, más neutrales, y hay otras más negativas, ¿no? Donde las experiencias son difíciles, son duras, y que de alguna forma uno podría pensar, bueno, aquí hay un sentido para el aprendizaje y para seguir avanzando, ¿no? Por algo determinadas experiencias. Para hacer algún aprendizaje en la escuela de la vida, como hablábamos recién. Así que ahora vamos a ver varios ejemplos de esto en la segunda parte del video. Acá entra en juego lo que veíamos hace unos videos atrás de la sinastría, ¿no? Que es la relación entre una carta u otra, para entonces ver, bueno, qué tipo de relación implica la que uno tiene con cualquier miembro de su familia, ¿no? Que le interese analizar. Totalmente. Entonces, en sinastría, digamos, comparamos las cartas. Como hace poco habíamos hecho un video, ¿te acordás? Sobre compatibilidades en parejas. ¿No? También uno puede agarrar la carta de padres e hijos, de hermanos, etcétera, y comparar y empezar a ver si se repiten patrones. Y muchas veces en las familias vemos que aparecen historias parecidas y la astrología nos viene muchas veces a confirmar, tiene que ver con esto. No como una causa, ¿no? Sino más bien como dos procesos, lo que Jung explica de la sincronicidad, ¿no? Uno dice, qué casualidad justo tienen la luna en el mismo signo, quizás, ¿no? Pero más bien hablamos de una coincidencia significativa, ¿no? O sea, bueno, el proceso de dos almas, de dos seres psicológicos que se sincronizan en un momento para continuar un aprendizaje, o el de un grupo, justamente como hablábamos, ¿no? Porque encontramos historias interesantes haciendo este tipo de investigaciones, que no es que hay un patrón definido, ¿no? No es que vamos a decir, bueno, todas las madres tienen su ascendente en la luna de su hijo, ¿no? No encontramos una cosa así, ¿no? De causa y efecto y para predecir definitivamente, sino más bien que es en el estudio que uno va encontrando esos sincronismos. Totalmente, ¿no? Y además hay que pensar que en el momento en que llegamos al mundo, que cada uno de nosotros llegamos al mundo y se imprime nuestra carta natal al momento de nacer, esas energías son los tránsitos, son las influencias que están teniendo los otros integrantes de la familia en el momento en que nosotros llegamos al mundo, ¿no? O sea que nosotros venimos con esa energía y a la vez también el resto está movilizándose en ese momento particular, y por eso es que siempre, generalmente, hay influencias fuertes que tienen que ver con la luna, que tienen que ver con los ascendentes, con los mediocielos, aunque no siempre, como vos decías, son iguales, ¿no? Incluso dentro de los hermanos de una misma familia. Así que, bueno, no sé si antes de pasar a la segunda parte querés agregar algo más. No, podemos hacer un breve corte. De paso los invitamos a los cursos de astrología que estamos por iniciar para aquellos que les interese profundizar más en esta ciencia, que hay muchos temas para estudiar. Un poco la idea de estos videos es mostrarles todo lo que nos puede mostrar la astrología, ¿no? A través de su estudio. Así que los invitamos. Aquí damos siempre cursos del Centro Astrológico Aztlán, nos dedicamos a la formación. Así que les dejamos aquí una invitación de un curso de Revolución Solar que vamos a estar dando. Y en la segunda parte del video, quédense porque traemos un ejemplo, como os decías, de una familia conocida por todos para entender un poco más de estas relaciones. Ya regresamos.
Hola, te invitamos a aprender una de las herramientas más prácticas que brinda la astrología a la hora de realizar pronósticos. La revolución solar, que inicia al momento de nuestro cumpleaños, es la fecha más importante del año que marca las tendencias concretas que vamos a experimentar los siguientes 12 meses. Por tanto, es una forma muy personal de poder estudiar los ciclos de cambio y poder reconocer también dónde se producirán las acciones y los eventos a lo largo de todo el año. Tal cual, conocer nuestra revolución solar nos va a brindar respuestas acerca de cómo va a ser la dinámica energética de nuestro año personal. Así cuando hacemos los pronósticos vemos lo que va a pasar para todos, esto es para cada uno en lo individual. Y entonces cuando nos preguntamos qué aprendizajes me va a traer este nuevo año, bueno, en el curso de las clases que vamos a realizar, vamos a enseñarles las principales técnicas para interpretar su revolución solar personal. Claro, la función de la revolución solar tiene que ver con mantenernos orientados, informados también acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para que de esa forma podamos tomar decisiones de una manera más consciente, que no nos sintamos tan sorprendidos quizás ante las situaciones que se nos presenten, y de la misma manera que usamos el pronóstico del clima, poder también estar prevenidos y preparados y elegir los momentos también del año para poder tomar las distintas decisiones en nuestra vida. Tal cual. Bueno, y también en el curso vamos a aprender bases fundamentales de otras técnicas que se usan en la astrología a la hora de hacer pronósticos, como son los tránsitos planetarios, el estudio de la luna progresada, saber reconocer los ciclos en los que estamos según las etapas de la vida, y también vamos a enseñarles un análisis de la revolución solar paso a paso para saber reconocer los puntos fuertes y débiles del año que comienza. Las clases se darán una vez a la semana, de forma online, transmitidas en vivo. Como siempre, les dejamos abajo toda la información para los que quieran participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao. Bueno, muy bien, continuamos. Sí. Bueno, vamos a ver ejemplos de la familia real británica, ¿no? De la Casa Windsor, algunos de sus integrantes y algunas posiciones que nos van a resultar más fáciles de poder mostrarles a ustedes en este video. La realidad es que para estudiar una compatibilidad entre cartas y todo este tema complejo de un entramado en los vínculos, en este caso en los vínculos familiares y en la historia y en los aprendizajes que uno puede dejar traslucir que cada uno de los integrantes tiene en relación a esos vínculos, necesitamos estudiar todas las cartas natales, todas sus posiciones, y muchas otras cosas más, ¿no? Pero en principio vamos a mostrar algunos aspectos importantes, tomando de ejemplo algunos de los integrantes, empezando, bueno, como la reina Isabel, ¿no? Que tiene varias características destacadas porque, a ver, ella viene siendo reina hace casi 70 años, ¿no? Esto es un récord histórico, realmente. Es una mujer que nació el 21 de abril de 1926 y tiene, bueno, una carta natal muy fuerte, de la cual ahora no nos vamos a centrar a estudiar, pero bueno, ella nació con un sol en Tauro, que ahí podemos ver su sol en el primer grado de Tauro, ¿sí? El primer grado de cada signo es un grado fuerte, porque es donde da comienzo, se despliega la energía de ese signo, y ahí podemos ver el símbolo del sol es el circulito, ahí lo estamos mostrando, que está en el inicio de este signo de tierra, y también tiene el ascendente en otro signo de tierra, que es Capricornio, que es el signo que tiene que ver mucho con la autoridad. El Reino Unido tiene mucho que ver con la energía de Capricornio, tal cual. Con este aspecto más conservador también del signo. Y ellos tienen una combinación en el Reino Unido de Aries con Capricornio. En su carta de fundación, En su carta de fundación, así que es sincrónico y no es casual de que ella tenga, siendo la reina que más tiempo se ha mantenido en el poder, un ascendente Capricornio también. En parte se le ha acusado muchas veces de dureza o de cierta rigidez, ha parecido así muchas veces, que puede ser un aspecto de Capricornio que a veces, digamos, trae algunos conflictos en las relaciones, pero también una mujer que
que ha sostenido muchos procesos a lo largo del tiempo, para bien o para mal, eso lo analizará cada uno según su gusto, no nos vamos a meter con ningún tipo de juicio en ese sentido, pero desde el punto de vista astrológico podemos ver que Saturno, que es el regente de su ascendente, Capricornio, está muy fuerte en el signo de Escorpio, en el medio cielo, que es el lugar del poder en astrología. Tal cual. Bueno, tanto Saturno como Capricornio tienen que ver también, Saturno era Cronos, el dios del tiempo, ¿no? Totalmente. La permanencia, la longevidad también. Muy longeva, seguramente, ¿no? Por tanto, bueno, y esta posición de Saturno, en la que hace un rato hablábamos un poco, porque tiene que ver con la figura del padre, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la autoridad, su experiencia en el vínculo con su padre, pero también ella misma ejerciendo un rol de autoridad, un rol de poder, al modo saturnino, estando en Escorpio, un signo fuerte, un signo fijo que se mantiene en el tiempo. Bueno, fíjense que ella toma el poder inmediatamente luego de la muerte de su padre. Su padre fue Jorge VI, se hizo una película de esto, El discurso del rey se llama. Es una película, ¿no? Pone algunos datos biográficos y otras cosas un poco noveladas. Pero bueno, en parte para graficar esto que estamos hablando, donde justamente, y ahora vamos a ver, ella toma el poder de la mano de su padre y continúa en ese lugar, y Saturno ahí está marcando esto, ¿no? Está marcando esta fuerte influencia y este lugar que ella viene a ocupar. Tiene el Sol también, podríamos agregar, Lu, en la casa cuarta, que es la casa del hogar, de la familia. La tradición, las raíces, las bases. Tiene que ver más con el padre, también la casa cuarta, y ahí tiene el parte fortuna familiar, hablamos de la fortuna en un video anterior, y también tiene a Quirón, ¿no? Quirón, el planeta de las heridas, el sanador herido, ¿no? Y hay una historia familiar de heridas que hoy en día siguen vigentes, ¿no? Totalmente, que es la cuarta, es todo el grupo familiar, ¿no? La familia de origen, pero lo que va pasando con nuestra familia a lo largo de nuestra vida también lo podemos ir viendo allí, que como hablábamos antes, que si uno sigue en un proceso muy mecánico su vida, se van repitiendo historias, ¿no? Totalmente. Bueno, y podemos ver la carta de su padre para mostrar ver esto. Presten atención a la posición de Saturno, porque dijimos Saturno en Escorpio, hablamos bastante de Saturno. Bueno, acá tenemos a Jorge VI, del 14 de diciembre de 1895. Él murió en 1952 y en ese momento inmediatamente asume el poder muy jovencita Isabel II, ¿no? Fíjense que, bueno, él era un sol en Sagitario, un ascendente Libra, pero en este caso no nos vamos a centrar tanto en esto, aunque sí es muy significativo que su sol haya estado en la casa 3, que es la casa de los parientes, de los hermanos y de la comunicación. Conocido porque era el rey tartamudo. Era el rey tartamudo, hizo todo un esfuerzo. Y la casa 3 es la casa de la comunicación, y ese Sol en 3 con Mercurio, el planeta de la comunicación, se encuentra en un aspecto muy tenso, en oposición con Neptuno y con Plutón. Toda una crisis representaba para él. Totalmente, tenía que dar discursos y no podía, ¿no? Tuvo que hacerte un entrenamiento y superar todo ese tema. Conflictos también con su hermano, porque en realidad Jorge VI no era el heredero natural, ¿no? Sino que era su hermano, el cual vamos a ver en un minuto su carta, Eduardo VIII, que dimite luego de un pequeño escándalo, ¿no? O es corrido también. Hay versiones que explican que por sus, digamos, sus ideas, es corrido de ese grupo, se aleja, ¿no? Junto a su esposa, y toma el poder, en este caso Jorge VI, ¿no? Lo cual obviamente implica una relación en el vínculo entre los hermanos muy fuerte. Casa 3 es otro indicador también de relación con parientes, especialmente con hermanos, pero también como con toda la familia, ¿no? En otra época sería como la tribu, la casa 3, nuestro medio ambiente inmediato. Totalmente, ¿no? Bueno, y fíjense, hablábamos de Saturno hace un rato, que en el caso de la carta de su hija, de Isabel, está en Escorpio, y él también tenía Saturno en Escorpio, ¿no? La misma posición de Saturno, aunque no exactamente en el mismo grado, pero en el mismo signo, es muy significativo. Y donde Isabel tenía a su Saturno, Jorge VI tenía a su luna. ¿No? La luna, para la carta de un hombre, no solo representa a su madre, su familia,
su esposa, sus hijas. Claro. También, o sea, la interacción con el aspecto femenino en la vida de un hombre, Totalmente. ¿no? Así que que es llamativo, ¿no? Claro. Que donde ella tenía Saturno, él tenía Sol Luna en el mismo lugar y él le entrega al momento de su muerte el poder, ¿no? El legado familiar a ella. Tal cual. Bueno, hay muchas otras coincidencias, Uy, ¿no? un montón. Aspectos, no solamente acá nombramos una conjunción que es lo más fácil de observar, pero recuerden, en la astrología hay muchos aspectos, muchas relaciones angulares que podemos ver entre las dos cartas que van confirmando, ¿no? Sí. Estas formas de relaciones. Totalmente. También Júpiter, por ejemplo, en el caso de la carta de Jorge VI, está en el medio cielo. También Júpiter en Leo tiene que ver con el poder, ¿no? Sí. Leo es el signo de la nobleza, de la realeza, ¿no? Y si vemos en la carta de Isabel, ella tenía la luna en Leo. Sí. También muy cerca, ella, de vuelta al medio cielo, ¿no? Como el paso del poder, de la proyección en el mundo, lo social. Totalmente, totalmente. Es muy significativo y de nuevo la luna, significador de la familia, del hogar, ¿no? Por supuesto que hay muchos otros aspectos y muchos otros temas que no vamos a hablar hoy. Tampoco vamos a sacar los trapitos al sol. ¿No? Que bastante oculto en general son estas familias, ¿no? Bastantes cosas, ¿no? Ahora, hasta, bueno, hay muchas versiones extrañas de estos personajes. Bueno, vamos a hablar ahora de justamente, estábamos viendo a Jorge VI, vamos a hablar de su hermano un poco, Eduardo VIII, una historia que por ahí no todos conocen. Hoy ya no es tan conocida. No es tan conocida. No. Resulta que él era el primogénito, el heredero natural del trono. En 1936, cuando muere su padre, él asume el poder, asume como monarca, pero unos pocos meses después, en diciembre de ese mismo año, de 1936, producto de la versión oficial fue que él se casó con una plebeya, con una norteamericana, divorciada, que era Wallis Simpson. Todo eso fue todo un escándalo. Pero además también, seguramente es que él tenía ciertas tendencias ideológicas que no coincidían con lo que eran otras ramas del poder interno, y en esas divisiones, en esa fragmentación, finalmente es apartado, como decíamos recién, ¿no? Él, ahí vemos unas posiciones de su carta, no vamos a analizar toda su carta, tenía el sol en Cáncer, o sea, de nuevo el signo de la familia, y fue todo un tema para él, todo esto. Pasó de ser rey de Inglaterra después a duque de las Bahamas. De las Bahamas, algo así, o sea, hubo un gobernador de las Bahamas. Totalmente, ¿no? Después tuvo una larga vida, él prosiguió adelante, ¿no? O sea que mucha dignidad podemos dejar traslucir en este personaje, pero de todos modos tuvo esa crisis, un ascendente Acuario, que muchas veces marca, ¿no? Situaciones donde la persona se percibe distinta de su entorno, ¿no? O el rebelde, por ahí por así decirlo, muchas veces. Alguien que viene a traer algo diferente a su entorno o al lugar donde está. Muchas veces esto puede traer conflictos. Y en relación a esta carta, una conjunción muy fuerte. Hablábamos hace un rato, vos mencionabas, Lu, a Júpiter, el planeta de la realeza, el planeta que tiene que ver muchísimo con los temas también del poder, de las jerarquías. Y Júpiter, él lo tenía en conjunción con Neptuno y con Plutón, en el signo de Géminis, en el signo del pensamiento, de la comunicación, lo que deja traslucir que él tenía un impulso idealista, él quería hacer algo más, algo diferente, quizás algo más trascendente para él en su paso por el poder, y esto puede ser uno de los temas que le haya traído algunos conflictos. No lo sabemos exactamente, quedará para el análisis de la historia encontrar cuáles son las causas, pero sí es muy fuerte esta conjunción, ¿no? También podríamos mencionar, porque ahora vamos a ver la carta de otro personaje más actual de esta misma familia, que también se aleja de la familia, que es el caso de Harry, y fíjense que mencionamos a la conjunción Júpiter-Neptuno que tenía Eduardo, y también el Sol, el planeta que tiene que ver con Leo, el planeta que tiene que ver
los reyes, la autoridad también, está en cuadratura, en un aspecto muy, muy tenso con Marte. Sí. El planeta de las luchas, de los conflictos, de los disensos. Marte en la casa 3. En la casa también 3 del el medio hermano. ambiente, el hermano, ¿no? Y ahí, bueno, es una pelea en el medio ambiente muy, muy concreta, ¿no? Totalmente. Y una que devino en una ruptura también. Sí. Y bueno, está en cuadratura, ¿no? Así que hay conflictos en esos vínculos. Vamos a ver, ¿te parece la carta de Harry? Claro, Creo que presten atención a esto que nombramos, porque ahora vamos a ver la carta del príncipe Harry, que fue noticia el año pasado, ¿no? Sí. Que justo en la época de la conjunción de Saturno y Plutón en Capricornio, que está muy sincronizado con su carta también, ¿no? Porque él también vemos es un ascendente Capricornio, anunció que abandonaba la familia real, ¿no? Sí. Que se independizaba económicamente y bueno, que renunciaba a todas las obligaciones y derechos que eso le traía, ¿no? Como un símbolo también de lo que es la estructura capricorniana, ¿no? De la monarquía y una ruptura muy, muy clara, bueno, que fue escándalo y hasta hoy siguen siendo noticia él y su esposa norteamericana. De nuevo. Que también estaba divorciada, ¿no? Que tuvo un matrimonio anterior y acá entonces vamos a ver cómo estas dos cartas de estos dos personajes, un tío y su sobrino, de una misma familia. Bueno, aparece una historia parecida y hay coincidencias astrológicas. Esto que hablábamos al principio de la... Es muy impactante, ¿no? O sea, la historia se repite en el eterno retorno, como lo explicaba Nietzsche, ¿no? Y los seres humanos recorremos la historia y vamos haciendo los aprendizajes. Y las historias se nos pueden repetir en nuestra vida personal, pero también vemos historias que se repiten en círculos familiares, ¿no? Y de pronto uno podría pensar, bueno, aquí hay algo. Claro. Hay algo que no solo cada uno de los integrantes de pronto tiene que ver o aprender, si es capaz de hacerlo, sino también quizás hasta siendo una familia de notoriedad pública hay un mensaje también para la historia y para la sociedad, ¿no? Así que esto es muy importante. Lulo, primero, o sea que podríamos decir, bueno, él tiene un sol en Virgo, y un ascendente Capricornio. De nuevo aparece Capricornio, como en el caso de su abuela, con la cual se deja traslucir que hay grandes diferencias y en las cartas de ambos, en los vínculos, esto se puede ver como choque. Pero además Saturno, que es el regente de Capricornio y del que hablamos tanto por su importancia y su relación con el poder, de nuevo está en Escorpio. Sí. Y en medio cielo. En el medio cielo, de nuevo, en el mismo signo que lo tenía Isabel, en el mismo signo y en el mismo lugar, como vos decís, y en el mismo signo que lo tenía Jorge el padre de Isabel. El padre de Isabel, su bisabuelo. Claro. ¿No? Bueno, es fantástico esto, ¿no? O sea, la astrología realmente uno cuando va comprobando, por más que nosotros la estudiamos hace muchos años y tenemos muchas comprobaciones, siempre, bueno... No deja de maravillar. No deja de maravillarse uno lo matemáticamente expuesto que está todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más podríamos decir de esta carta? Vemos que se repite, como decía Lu recién, un tema familiar donde él se aleja, el argumento es por un tema de su esposa. Nuevamente, aunque seguramente también haya otras diferencias ocultas. Y fíjense, Júpiter y Neptuno, estos dos planetas que tenía en conjunción su tío abuelo, que se alejó también de la corona, él mismo tiene esta conjunción de nuevo entre estos dos planetas que dejan traslucir algún aspecto de una búsqueda de una situación más ideal, de un romanticismo quizás también a la hora de la elección de su pareja, donde no guiarse quizás nada más por cuestiones formales o por el deber ser, sino quizás por el mundo del sentir. Júpiter conjunción Neptuno, esa mística, ese romanticismo. Y otro tema que vuelve a aparecer, se repite en relación a la carta de Harry y la carta de Eduardo, es que el Sol, el planeta de la realeza, el rey Sol, está en cuadratura, está en fuerte tensión con Marte, el mismo aspecto exacto que tenía su tío abuelo. Marte, el planeta de las luchas, de los disensos, de los conflictos. Lo cual, bueno, él de alguna manera
impulsado por ese coraje también o por esas diferencias, toma esta decisión, ¿no? Que seguramente no debe haber sido fácil porque los mandatos familiares suelen tener una impronta bastante fuerte y más en estos casos. Sí, tal cual. Bueno, entrevistas que está haciendo ahora, ¿no? Donde habla como otros miembros de su familia, como su hermano o hasta su padre, dice, están atrapados, ¿no? Por todo esto, un entramado, un sistema, ¿no? de poder muy fuerte que, bueno, él logró tener esa visión distinta y acá vemos claramente que, bueno, que las conciencias pueden abrirse camino y hacer algo distinto en su vida, ¿no? Totalmente, que lo que hablamos al principio, ¿no? Como volviendo un poco al inicio y para ir dando como cierre un poco este tema, quedaría para hablar largas horas porque fuimos encontrando otras cosas, porque está el tema también con la madre de él, con Lady Di, está temas de la interacción de ellos mismos con Isabel, o sea, un montón de cosas. Tendríamos que hacer 25 programas de esto. Pero bueno, en principio, volviendo a esto que vos decías, los condicionamientos familiares son parte de la historia. Jung habló de esto, del inconsciente familiar, habló de que hay un inconsciente personal, donde están los temas del pasado, tanto como conflictos, como también como experiencias positivas que nosotros podemos haber tenido en nuestra historia, en nuestros orígenes, pero además hay un inconsciente más profundo, un inconsciente colectivo, este origen metafísico del ser humano que no podemos negar, que tenemos que reconocer si es que queremos encarar un proceso de cambio de conciencia o realmente profundamente terapéutico. Desde nuestro punto de vista es necesario tener una visión más amplia y entender que así como la luna en la carta natal de una persona representa su vínculo, por ejemplo, con su madre, también su luna representa mucho más. Tal cual. Y por algo nace en ese entorno familiar que tiene que ver y se sincroniza con esa luna natal. Con lo que uno es a ese momento como base para seguir el aprendizaje. Totalmente. Así que bueno, creo que hasta acá podemos, teníamos mucho más para hablar, pero no lo queremos hacer tan largo. Así que los invitamos a que puedan seguir estudiando astrología, a que hagan, si les interesa saber más de sus cartas, hay consultoría astrológica por supuesto también, que le den like al video si les gustó, se suscriban al canal, puedan compartir este material y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Y les dejamos la invitación también abierta para los cursos que vamos a estar empezando. También, además de astrología, cursos de tarot. Acá les contamos un poquito más a continuación. Y bueno, muchas gracias y nos encontramos en un próximo video próximamente. Hasta luego. Chau. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.